Entonces, los argentinos cuando estás encima nos caen a llevar. No solo la nevada de los terrible. Bueno, entonces en la clínica esta enfermedad algunas veces puede ser asintomática. Y entonces, ¿cómo sabemos que tiene la enfermedad? Porque hacemos un examen de heces y encontramos quistes de llave. Sí. Pero la mayor parte de heces es diarreasis aguda, con mucha manifestación. Pues tienen dolor abdominal, diarrea, flatulencia. ¿Qué es flatulencia? Gases. Gases, dientería, restos de alimentos, diarrea, Heces con grasas. Entonces, en otras palabras, ¿qué es? Un síndrome de Marfan. Y el síndrome de Marfan está asociado a qué? Entonces, estos niños, estas personas, tienen deficiencia por este uso. ¿Por qué? Porque la amnioniasis se hace crónica. ¿Por qué se hace crónica? Porque tienen deficiencia de vitamina A, ¿cierto? Tienen hipocloridria y además hay variabilidad genética, que es lo que hace que esta parasitosis persista por mucho tiempo. Y en la yardiasis crónica es un dolor abdominal, conocido también como síndrome de ¿sí? Entonces, si es pseudoulceroso, ¿cómo es el síndrome ulceroso? Entonces, el síndrome ulceroso de la úlcera péptica es dolor abdominal, epigástrico y que tiene ritmo y periodicidad. ¿Qué significa ritmo y periodicidad? Ritmo que se presenta en ciertas horas del día. Todos los días a cierta hora del día viene ese dolor. Generalmente en horas intermedias a los alimentos. Es diferente a la gastritis. La gastritis viene después de comer. En este no. Y entonces tiene ritmo. La yardiasis también tiene su dolor en el epigastrico también, pero no tiene periodicidad. ¿Qué significa periodicidad? Que la úlcera se da cada cierta época del año, ciertos meses del año, y ya no está aquí. Mientras que la yardia no, sigue con las molestias hasta que se llegue a la parte. Entonces, por eso es un síndrome sexual. Algunos pacientes, y esto está reportado, cuando damos casos clínicos, busquen casos de amnioniasis, solo baja de peso. Solo hay baja de peso. No hay diarrea, no hay dolor abdominal, nada. Realmente la luz. Y entonces bajan de peso, entonces se hace el diagnóstico diferencial con todo lo que puede bajar de peso, cáncer gástrico, hipertiroidismo, etc. Pero, nada, solo se encuentran quistes de yardas y otras cosas. Se le da el tratamiento y se acabó la baja de peso. Entonces, por eso se ha reportado, porque son casos así raros. Pero la mayor parte de pacientes tienen yardiasis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con el examen de heces al fresco. Examen de heces al fresco. Y ahí, ¿qué vamos a buscar? Trozos. Que se frescan en trozos. Y si queremos concentrar esos trozos, ¿qué utilizamos? El verbo. Algunas veces se puede hacer el entero test. ¿Y qué es el entero test? El entero test es una capsulita, ¿cierto? Estas de unos medicamentos, que dentro se coloca un hilo de algodón, se enrolla un pedazo y entonces se deja un pedazo de 30 centímetros más o menos aquí. En ayunas se coloca un poco de agua para que derrita la capsulita.
Y entonces esta cápsula tiene una composición que no se deshace en el estómago, sino en medio del camino. Entonces cuando llega al duodeno se rompe, se abre la cápsula y todo el niño se humedece del contenido duodeno. En el niño ¿qué cosas? Y entonces todo el niño es sacar con el hilo que se pegan los pocos solitos. Entonces después se jala el hilito y se le pone un esparadrapo para que no se le quita, y entonces se exprime una lámina por papel y ahí se van a hacer todos los. Ese es el entero. El entero te funcionaba muy bien para niños y adultos, pero el tema es que ahora la endoscopía se hace con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Antiguamente la endoscopía era muy traumática. Se utilizaba endoscopios rígidos, así como el de contraídas. Entonces al paciente lo estiraban y hacían pasar un tubo recto. Era realmente incómodo. Pero los japoneses felizmente han desarrollado toda la tecnología en endoscopía. Han utilizado toda su tecnología para hacer que el endoscopio sea flexible, sea delgadito, sirva para poner una cámara, sirva para tomar una muestra, para inyectar líquido, para succionar, para hacer un barrido para otro. ¿Y por qué eso han hecho los japoneses? Porque los japoneses tenían una alta prevalencia de cáncer. Y entonces cuando hacían el diagnóstico mediante una radiografía, prácticamente ya estaba avanzado el cáncer. Entonces dijeron, tenemos que desarrollar algo que sea que dé diagnóstico precoz. Y entonces, gracias a ellos, la endoscopía ahora es muy frecuente. Entonces, en una persona adulta es más fácil hacer una endoscopía porque vamos a ver si tiene llave, si tiene úlceras, si tiene cáncer, todo. Pero en niños todavía la endoscopía no es tan clara. Entonces, en niños sí se puede usar la endoscopía. Bueno, la endoscopía hemos hablado, la detección del cócro, o sea, mediante la técnica de lista se detecta antígenos y salen heces. ¿Por qué hay antígenos en las heces? Porque en todo el proceso de reproducción, manifestamiento de la hierba, se desprenden proteínas que son antígenos y esas son detectadas mediante el lista. ¿Y el Telemann para qué servirá? Para buscar pistas. Entonces, con el Telemann buscamos pistas. Y el PCR realmente se usa más para investigación. Y métodos indirectos pueden ser, por ejemplo, detección de anticuerpos por mes. Pero esto no sirve para la parte clínica en zonas endémicas. ¿Por qué? Porque les aseguro que el 80% de todos ustedes tienen serología. O sea, no tienen mucho. Pero en zonas donde no hay radiación, pero en todo el mundo hay, o sea, más sirve para estudios epidemiológicos que para clínica. Entonces, este es el método de la cuerda encapsulada o el método del telotex. Acá está la capsulita, acá, y después se jala, entonces acá se le fija con un esparadrapo y luego se jala las 2 horas y media. Pero esto se desarrolló para quién? Para detectar el vacío físico. Cuando había mucha tifodea, realmente el derecho de enfermedad, todo el hospital era hasta el traumatológico. En todos sitios, todas las condiciones, todas las instituciones que se imaginan, entonces la prevalencia de la muy alta. Y se detectó que había portadores. Y los portadores tenían el vacío físico en la país. Entonces este método se desarrolló para detectar la bilis en las niñas y detectar los portadores de salmonella. La endoscopía ya hemos visto que es útil. En la epidemiología, el examen de heces con quistes se encuentra que en costa y sierra está en 10 a 25%. Y en selva un poco menos, 10 a 15,
En países desarrollados de 7%, Estados Unidos, por ejemplo, tiene entre 4 y 5% de prevalencia. Es en todas las condiciones sanitarias pertinentes. La serología va por moleculas, resulta sensibilidad, es muy buena, pero detecta la gente clase A. El enterotest, la cuerda de Gay también se llama, o el método de cuerda encapsulada, replica las cosas. Quiere decir que es más sencillo que el examen de veces. Y tenemos varios genotipos, pero el que es más frecuente es el B. Más frecuente. Entonces la epidemiología tiene que ver con mecanismos de control, que es el mecanismo de transmisión, que es el cultivo de plantas, verduras con agua servible, y esto que también hemos visto en la contaminación de los ríos con agua servible. En los mecanismos de infección están los manipuladores de alimentos. Tienen que ver mucho porque las comidas vienen contaminadas con lechugas, verduras y agua contaminada. Pero acá hay otro tema. Ese es un castor. Y entonces, los primeros estudios epidemiológicos para demostrar que la diarreasis no solo era del hombre, sino que podían intervenir animales, sobre todo mascotas, fueron